eh, admirarlo a él y a su familia, y aparte de eso, pues saber que estamos los dos trabajando intensamente, porque no dormimos. Chávez no solamente nos acostumbró a trabajar 24 horas, sino que ya eso nos quedó de por vida, de manera que yo, por ejemplo, duermo 2, 3 horas diarias, siempre estoy yo leyendo, haciendo alguna cosa, y yo sé que Farruko también duerme poco, pero eh, ese empeño que tenemos, ese hasta el último hálito de dejarlo en favor de la revolución venezolana, ese granito de arena que en una u otra forma hemos puesto, nosotros seguimos permanentemente tratando de que sea un puñito, de que se convierta en una bola, de que eso crezca para que efectivamente esa guerra brutal de que ha sido objeto de nuestro país, esa guerra abierta, porque ya no se puede hablar que intento de golpe de Estado, una guerra abierta de los Estados Unidos contra el proceso revolucionario para pulverizar la revolución venezolana. Nosotros tenemos que, en el terreno donde estemos, en el escenario donde estemos, que defender los principios y el legado, no solamente del presidente Chávez, sino de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, Antonio José Sucre, de nuestros grandes libertadores que dieron sus vidas, como lo dio Chávez, en defensa del país. Bueno, sería como para hablar muchísimo. Yo de por sí, como trabajo de radio, también hablo mucho, de manera que lo voy a dejar de ese tamaño. Voy a permitir que ustedes intervengan y les doy gracias porque no estaba previsto que yo interviniera, pero es bueno dejar para la historia que estas experiencias que yo he vivido con Farruko Sexto, a quien pues los dejo en el uso de la palabra. Te toca, Farruko. Gracias a la agrupación Sosebelo, gracias a José Carlos y Ana, que, bueno, me convencieron, o más bien no fue un convencimiento, sino producto de unas conversaciones. Ellos me han acompañado mucho en la tarea en el interior de Galicia con la solidaridad. Son personas muy generosas, me han llevado y ha sido muy bonito porque se aprovecha para conversar de tantas cosas, ¿no? Conversaciones personales, conversaciones políticas. Ha sido muy interesante y ahí creo que ha cuajado una buena amistad. Gracias, Martín, por tus palabras. De verdad, la amistad es algo realmente sagrado, importante. Yo siempre le digo a Martín que tiene que escribir, que él tiene un conocimiento de lo que fue Chávez y de lo que es todo el proceso. Y como uno de los periodistas más admirados en Venezuela, con más trayectoria, un maestro del periodismo, sobre todo en el campo audiovisual, a lo largo de mucho tiempo, valiente además, entrevistó guerrilleros, entrevistó en la época de la guerrilla, es decir, un hombre de mucha fortaleza, mucho talento. Yo siempre digo que tiene que escribir eso. Es la verdad, así como yo tengo que escribir mi experiencia con Chávez, eso lo tengo que hacer, porque eso, no tanto por uno, sino porque arroja en una personalidad que tiene tantas facetas, que tiene tantas dimensiones. Si las personas que tuvieron el privilegio, por así decirlo, de conocerlo, de compartir con él, dan su testimonio, eso contribuye a configurar un buen retrato para la posteridad. Yo creo que es muy importante, porque muchos de nosotros creemos en la memoria que viene de la historia como algo que es muy importante para construir después futuro. Y el ser humano está siempre en eso, las sociedades, y saber de dónde viene para ir hacia donde se quiere ir. No me imagino al ser humano sin un proyecto de vida en lo personal, pero sobre todo en lo colectivo. Entonces es necesario dar estos testimonios. Ese libro está pendiente, no es este que acabamos de publicar en una edición digital, porque este es más bien un armado, una especie de construcción de textos tomados de un blog personal, tomado de algunas columnas de periódicos, en fin, como una especie
de, de collage de cosas, ¿no? Ustedes si lo leyeron o lo van a leer, verán que hay cosas como personales, ¿no? Cosas que a lo mejor uno no se atreve mucho a decirlo en público incluso, ¿no? Pero que los poetas estamos, se supone que un poeta tiene que agarrar los sentimientos y ponerlos sobre la mesa, pues esa es la condición del poeta, ¿no? Un poeta que se reserve, que no quiera encierrar las cosas en el corazón, pues no sé muy bien de qué va a escribir, ¿no? Entonces, hice este libro, lo armé, inspirado por esas conversaciones con Ana y con José Carlos, y estoy contento con el resultado, ¿no? Es una parte de las muchas cosas que tengo escrito sobre Chávez, ¿no? Creo que en ese collage se va dando una especie de dibujo de lo que Chávez era, una persona, yo no sé cómo decirlo. Cuando uno es un niño, y yo que me crié en un colegio religioso, y bueno, y en una cultura medio religiosa, con referencia de esa, bueno, y de la historia y así, ¿no? De héroes y reyes y cosas, ¿no? Entonces, donde uno se cría como de niño, ¿no? No son las referencias que después uno toma para sí en la vida, ¿no? Pero en ese momento te enseñan que hay personas que son como excepcionales, personas que, los santos, por ejemplo, personas que están como más allá de lo que puede ser una persona normal, ¿no? Y que uno tuviera que esforzarse siempre por ser como ellos. Bueno, Chávez no tiene nada que ver con eso. Yo digo que Chávez, yo nunca me imaginé, nunca me pude imaginar que hubiera un ser humano como Chávez, con esa calidad humana, es decir, es algo fuera de serie. Lo he conocido, creo que a lo largo de una vida interesante, compleja, en varios mundos, pues me ha tocado conocer personalidades, he tenido jefes, he tenido amigos, participado en muchas cosas, ¿no? Pero la verdad que Chávez es un ser como excepcional. Y yo a veces pienso, mira, él tuvo un triple papel, obviamente, cuando yo comencé a trabajar con él, que era el de jefe de Estado, el de presidente de una república y el de líder de una revolución, ¿no? Y en los tres, digamos, en los tres componentes de ese liderazgo, ¿verdad? Bueno, una persona muy admirable, pero no es allí donde yo lo admiro más. Donde yo lo admiro más es como ser humano, su calidad humana, su condición de militante de la causa humana, su infinita, infinita capacidad de entrega a los demás, ¿no? Pero además una entrega inteligente, pues no es la entrega de, del que hace todo lo posible por mejorar la vida de los que tiene alrededor, o de un grupo de personas, o de su familia. Con la familia todo el mundo, o casi todo el mundo es bueno, sino que como es una entrega inteligente, lo que hace es centrar su vida en esa entrega y destinarla a cambiar el mundo, a cambiar su país, a cambiar la humanidad. Entregar, bueno, yo creo que le costó la vida, ¿no? Porque al Che le costó, que cayó en combate. En el caso de Che, yo creo que lo asesinaron, ¿no? Pero como decíamos antes en la conversación, a lo mejor antes de estar abierto todo, pero un hombre que dormía muy poquito, ¿no? Un esfuerzo muy grande de entrega, de lectura, de pensar lo que iba a decir. Eh, pero, pero bueno, nosotros, por lo menos muchos de nosotros, pensamos que a Chávez lo asesinaron. Hoy día hay tecnología
en el campo de la genética, en el campo, eso hay, para eso y para mucho más, inducir enfermedades, ¿no? Algún día eso saldrá a la luz, es muy difícil de demostrarlo, ¿no? Pero bueno, quería conversar con ustedes a ver qué aspectos de esas notas les parecieron más interesantes, ¿verdad? ¿Qué le genera un comentario? ¿Qué le genera? ¿Sobre qué cosa tienen curiosidad? Yo, en el libro, me pareció que era bonito ponerle como epílogo 3 cartas personales, más allá de notas y cosas, y esas felicitaciones de Navidad y así. Pero hay 3 cartas que Chávez no lo hacía solo conmigo, lo hacía con su gente cercana. Él le gustaba mucho el género epistolar, ¿no? Y entonces, en ocasión de 3 cumpleaños, me escribió unas cartas oficiales, con el papel oficial, Presidencia de la República y todo, pero siendo yo ministro, aprovechaba como para darme orientaciones, ilustraciones en el tema de la cultura, en el tema de la vivienda. Me parece que además, como esas cartas muestran una relación de amistad, de cariño, de confianza entre 2 personas adultas, yo era mayor que él, yo creo que le llevaba 10 o 11 años. Según en la época del año, le llevaba 10 o le llevaba 11, ¿no? Entonces, pero esa es más o menos, no, más o menos, ¿no? Él me trataba con mucho, la verdad, la gente, yo creo que hasta generaba celos, ¿no? No era evidentemente de sus amigos ministros más queridos, porque había gente que venía con él desde 40 años, ¿no? De clandestinidades, de cosas. A ellos los regañaba mucho, porque los quería muchísimo, son sus hermanos, sus compañeros de batalla, ¿no? ¿Sabe? Yo nos encontramos en la vida, ¿no? Pero yo creo que se desarrolló una relación con un tono, hay una palabra que a veces no cae muy bien, que es la palabra espiritual, porque es una palabra secuestrada por lo religioso, por la creencia en algo sobrenatural. Pero yo no encuentro, hay cosas que no encuentro forma de decirlas, sino acudiendo a esa palabra. Habría que inventarse una palabra que tal vez no existe, ¿no? Para hablar de una espiritualidad de lo que no es religioso, que no es de lo sobrenatural, sino de lo natural, ¿no? Que tiene que ver con los sentimientos más profundos, con el arte, con la ciencia, la verdad, la amistad, la entrega a una pasión, la política cuando es de verdad, ¿no? Ahí hay una espiritualidad. Entonces, yo creo que allí hubo una conexión con Chávez, que una vez veníamos, él quería hablar conmigo. Yo en ese momento no era ministro, fue un paréntesis que hubo de 6 o 7 meses en el año 2009. Me dijo, tómate unas vacaciones. Hay razones que no vamos a comentar aquí, para no perder tiempo. Y después me dijo, quiero hablar contigo, acompáñame, voy a Uruguay, voy a Buenos Aires, a Montevideo, a Buenos Aires y tal, un viaje muy corto de 2 días y en el regreso hablamos, ¿no? O si tenemos oportunidad. Pero bueno, yo lo acompañé y no hubo manera de hablar, porque un hombre absolutamente ocupado todo el tiempo, es una cosa increíble. Entonces, como yo no era ministro, yo venía en la parte de atrás del avión, digamos, con toda bueno, los periodistas, los edecanes, digamos, parte de custodia, etcétera, ¿no?
Y yo tenía un sueño terrible, porque esos son viajes muy cansados, ¿no? Uruguay está más o menos como, a distancia de Venezuela como España, más o menos. Buenos Aires como 6 horas y media, 7 de viaje, no, no es cortico, ¿no? Hacia que el norte-sur. Entonces yo me iba durmiendo, pues apagan las luces del avión y yo esperando que Chávez me llamara. Y alguien que venía a mi lado, que también quería hablar con Chávez, dijo, no, va, ¿qué va? Eso no te va a poder atender, ahí tienes. Entonces yo daba cabezazos y en una de esas, un edecán, me tocó en el hombro y me dijo, ministro, porque aunque uno fuera, ya te dice ministro. El comandante que quiere hablar contigo. Entonces me fui para allá y fue una larga conversación de 2 horas, 2 o 3 horas, ¿no? Y en esa conversación, no sé por qué me puse a hablar de eso, él, hablamos de distintas cosas y me dijo, lo que pasa, Farruko, es que tú eres un hombre bueno, tú eres un hombre bueno. Y yo nunca he sabido si eso fue una crítica o tenía un componente crítico, como diciendo, en estas cosas de la política hay que tener más malicia, a lo mejor me quería decir eso, ¿no? O un reconocimiento del afecto, no sé, ¿no? Por cierto que el avión llegó como a las 4 o 5 de la mañana a Maiquetía, nos bajamos unos poquitos y el avión seguía para otro estado, el estado Barinas, para el sitio donde hubo una batalla muy importante, que es la batalla en la Guerra Federal, que es la batalla de Santa Inés, y había una conmemoración, y Chávez, que no durmió, porque me consta que no durmió, porque como 1 hora antes de llegar al aeropuerto, me dijo, no, voy a descansar un poquito. Y después resulta que lo vimos por televisión, largo discurso, acto, mucha actividad, es decir, era un hombre absolutamente incansable. Bueno, yo, mi admiración, mi cariño profundo por todas aquellas personas que se entregan a lo que podríamos decir propósitos generales, a las vidas de los demás más allá de las de uno, ¿no? Que puede tener muchos campos, el campo de la política es uno, el campo de la revolución, el campo extraordinario, ¿no? El campo del arte, el campo de la ciencia, el campo del deporte, quien tiene vocación de conexión con los demás. Pero de todo ello me parece que Chávez, conocí a Fidel también, conocí a Alfredo Maneiro, que fue otra personalidad extraordinaria, es decir, gente muy especial, ¿no? Pero bueno, tal vez yo tuve con Chávez esa oportunidad de conocerlo un poquito más a fondo, ¿no? Y esas pinceladas es las que trato de recoger en ese libro. Entonces, bueno, les dejo a ver qué aspectos quieren que toque, sobre qué quieren que converse. Néstor, despois Antón Arias e despois a Xeitos, vale? Néstor. Bueno, eu quería aproveitar a ocasión de ter tanto a Farruko como a Pacheco, como a Martín Pacheco, para coñecer a vosa opinión tanto sobre o futuro da revolución venezolana, tamén por de que maneira pasa coas relacións internacionais, tanto con América Latina, o coñecido o futuro da ALBA, como que papel podemos xogar dentro do Estado español con respecto a eso, ao futuro, ao desenrolo e a profundización, digamos que eso, a garantía dunha revolución venezolana pois fructuosa, digamos, ¿no? Eso, quería coñecer o análise tanto de Pacheco como de Farruko con respecto a eso, o futuro da revolución venezolana, e que papel xoga o panorama internacional, tanto latinoamericano como europeo e especialmente o español.
Mira, Bueno, boa tarde. Eu xa é a segunda vez que interveño, pero, bueno, evidentemente é outra obra, non? Teño moitas notas, bueno, eu voume a limitar simplemente a decir que cando se fala de alguén, que é o caso que Farruco fai neste libro, tamén ao mesmo tempo se fala de si mesmo, non? Inevitablemente. E curiosamente, son as palabras, indudablemente, dun poeta, non? É dicir, que chegaría a concitar simplemente Orinoco do pobo caudaloso, cando cunha simple traslación adxetival é capaz de dar a idea de multitud, a idea de fervor, xuntando, trasladando o caudaloso do Orinoco ao pobo, precisamente, non? Xa nos momentos en que se estaba celebrando as exequias de... E outro momento tremendamente poético é justamente cando quere facer dos seus desexos un ramallete florido de palabras, non? E que enlaza curiosamente con todo o proceso revolucionario. Curiosamente, cando máis poeta se mostra, máis conexión ten co proceso revolucionario, non? Porque acaba de decir Martín Pacheco que falando da loita de ideas, non? E claro, as ideas hai que formulalas con palabras, e usar a palabra, ter a disposición esa ferramenta é algo lóxicamente esencial, non? É dicir que absolutamente todos os pequenos retallos que fun lendo, aflora sempre esa capacidade poética, esa capacidade simbólica tan importante, por outra parte, no proceso revolucionario. A revolución tense que facer tamén con palabras, tamén, digo tamén, non únicamente, pero hai que facer con palabras, hai que loitar ideas. E, nese sentido, a capacidade revolucionaria, a palabra escuálido, por exemplo, porque podes aplicar a unha muller que viste como de vestido escuálido, e outras capacidades, Mr. Danchef, bueno, Mr. Danchef aplicado ao presidente dos Estados Unidos, é dicir, que hai realmente visións como a linguaxe está constantemente presente, ebulindo en todos os recordos, en todas as funcións, non? E, lóxicamente, tamén vinculado a toda esa capacidade simbólica de loita pola palabra, está despois, sin falar expresamente del, como se van mostrando a tremenda importancia que ten a cultura, creando bibliotecas populares, 50 nos 24 estados, creando editoriales populares, creando unha biblioteca básica de 90 páxinas, etc., que a min me recorda o que facía as misións pedagóxicas e a institución libre de enseñanza, non? Cando repartía esas bibliotecas escolares de 100 exemplares. É dicir, en definitiva, isto vai redundar, lóxicamente, nunha infancia feliz. Non digo nunha infancia rica e próspera, feliz. É dicir, rapaces ben alimentados, rapaces que teñen unha escolaridade mayoritaria cando estaban totalmente abandonados, non? É dicir, que, sin ser unha Arcadia, pero o libro dá esa idea de loita, esa idea de querer reencarnarse, e que penso que é a mellor resposta ao futuro da revolución, é dicir, o feito de esa reencarnación e de ese ser todos Chávez no pobo, non? É dicir que, bueno, iso é así, para non sobrepasar o tempo, o que eu podo decir, non, do libro. Que falar un pouco Farruco de Baneiro, porque por o apellido pois é galego, non? E ele lo cita varias veces, pero tuvo un peso moi grande dentro da súa formación política e además tuvo cargos de responsabilidade. E, por último, e termino, tamén que falar un pouco de como está vendo o panorama político galego, porque eu que levo toda a vida no país e quizás a miña percepción actual sea bastante distinta e por eso me gustaría ver a opinión de Farruco sobre como ve, claro, en breve, o panorama galego actual. Nada máis. Pero no, podemos hablar de cualquier tema, ¿no? A propósito del libro, podemos decir alguna cosa sobre el futuro de la revolución bolivariana, ¿no? Yo creo que
hay dos maneras de ver el mundo. Con una cierta confianza en que la causa humana va a vencer, o con una especie de pesimismo, donde esto, podríamos decir que esto es para largo. Yo me acojo siempre, porque es mi naturaleza, al lado de optimista. Siempre creo que podemos seguir avanzando, ¿no? La revolución venezolana de los años 60 fue derrotada militarmente. Y bueno, hubo gente como Maneiro que tuvo que empezar otra vez, de otra manera, ¿no? El muro de Berlín se cayó, desintegró la Unión Soviética. Para mucha gente era el fin de la historia, pero ahí está la humanidad, ¿no? Habían desaparecido las revoluciones y aparecieron de nuevo con la revolución bolivariana. Es decir, lo que hablamos la otra vez, nada más hace 102, 103 años de que un pueblo tomó el gobierno por primera vez, pueblo campesino, soldado, obrero, ¿verdad? Tomó el primero y gobernó en un país. Eso es nada, hace 2, 3 generaciones. Es decir, esto va para largo, va para lejos, ¿no? Y Venezuela en ese ir para lejos está muy bien situado. Es decir, porque tiene un pueblo, una parte del pueblo, la parte más humilde, la parte, lo que podemos llamar las bases populares, la gran mayoría populares, con mucha conciencia, con una cultura política, con una visión, con un proyecto de país, con un ansia de emancipación, de conquistar la felicidad a la que tienen derecho después de 500 años de opresión. Bolívar, en esos días primeros de declaración de la independencia, que era un joven, dijo, alguien pidió prudencia, ¿no? Él dijo, prudencia, 300 años no bastan. 300 años no bastan de prudencia, de aguantar. Pero ahora se suman 200 más, porque la revolución de Bolívar y de otros grandes líderes fue traicionada y la agarraron las élites. Ahora hay un pueblo, hay una base popular allí, como la hay en toda América Latina. Es decir, yo creo que la revolución venezolana es inderrotable. Es inderrotable. No hay manera de que la derrote. No estamos hablando del poder político, que puede ser el poder del gobierno, que no es todo el poder. Bueno, evidentemente hay una invasión y tomarán una parte del territorio, lo que sea, pero ella es inderrotable. Iríamos, como hablábamos la otra vez, a una guerra popular prolongada. Y tenemos muchos amigos en el mundo. Ahí están llegando. Esta noche llega, dentro de 4 o 5 horas, entra el primer buque iraní carguero con gasolina, de 5 que ya están en el Atlántico, que llegan, ¿no? Estados Unidos amenazan con todo su poder militar, pues han prohibido. Venezuela está bloqueada, pero bueno, no han dicho que lo van a atacar, están ahí. Si los atacan, puede ser el disparadero de quién sabe qué situación. Está los estrechos allá, el estrecho de Hormuz, lo que sea, con todos los petroleros, en fin. Creo que esa revolución es inderrotable y no se va a entregar. Martín lo ha dicho muchas veces. Martín a cada rato cuando tiene la oportunidad lo dice, no se va a entregar. Es decir, no sabemos si vamos a superar estos problemas a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, evidentemente, ¿no? Y ahí me conecto con el tema de Galicia y España. Bueno, ciertamente no podemos hablar de política, pero ciertamente necesitamos una Europa, oye, que tenga un poquito más de orgullo de sí mismo, porque esa Europa supeditada a los Estados Unidos da vergüenza ajena. Es una Europa que no, aquella Europa de los imperios, de la colonia, de las conquistas, y no sé, es decir, sigue teniendo la misma visión
neocolonial hacia los demás, la misma misión de explotación, la Europa que traficó con esclavos, la Europa genocida, la Europa que bombardea Yugoslavia, que destruye Libia, pero el orgullo de lo que era ya no es, ahora son, digamos, Europa misma como estructura, la otra como si fuera, en términos políticos, mercenarios de la política de los Estados Unidos. Va a llegar un momento donde Europa va a tener que decidir, porque Estados Unidos está en decadencia, va a tener que decidir cómo se sitúa en un mundo que cada vez es más multipolar. Va a tener que decidirlo, ¿no? Pero además de Europa, el caso de España. España tiene una deuda con América Latina. Bien, es verdad que se presume de haberle dado una cultura, un idioma. Bueno, si presume de eso, hónrelo, ¿no? Más allá de que darle esa cultura y ese idioma significó arrasar con cientos y miles de idiomas que había allá y con millones de personas por la vía de las enfermedades, por la vía de las explotaciones, de las encomiendas de India, etcétera, ¿no? Arrasó ciudades, arrasó culturas, arrasó todo, ¿no? Es decir, bueno, pero yo creo que estarían dadas las condiciones para que España intentara conectarse de nuevo con esa América Latina, la que quiere surgir, que quiere no ser el patio trasero de los Estados Unidos, que quiere, bueno, tiene derecho a no ser ya el continente con más desequilibrio social del mundo, el que tiene mayor desequilibrio, ¿verdad? El continente de mucha pobreza, de muchas dificultades, ¿no? España podría jugar un papel extraordinario, y dentro de España Galicia, porque en la composición, digamos, cultural, ya yo no voy a hablar de genética, porque creo que no son visiones que a uno le guste. En la composición cultural, lo que las personas llevan en su espíritu, cuando se mudan a otra parte, cuando viajan, ¿verdad? Como trabajadores, como inmigrados políticos, eso queda ya, eso es parte de lo que, la cultura es una cosa siempre en ebullición. El México actual es el México también de tantos emigrados españoles, de Buñuel, de León Felipe. La Argentina es la Argentina de Castelao. El Uruguay de tanta gente, unas personas conocidas y otras, nuestro pueblo, trabajadores, campesinos, obreros, profesionales, emigrados políticos. Es decir, eso está allá. Esos lazos los vamos no lo vamos a reconocer, y no lo vamos, justamente conociendo ese lazo, no lo vamos a utilizar para decir la verdad, para apoyar a los pueblos que quieren independizarse, concluir su proceso de independencia. Vamos a hacer como La Voz de Galicia, que da vergüenza ese periódico. Es un periódico, no con Venezuela, que ya da lo que da con Venezuela asco, pero con América Latina, con Cuba, con Bolivia. Es decir, es una cosa vergonzosa ese periódico. Los demás todos son difíciles de tragar. El caso de La Voz de Galicia es un periódico que da grima, da asco, y ahí no hay nada que decir. Ahí, por ejemplo, en términos políticos, no hay nada que hacer por Venezuela. La gente se lo tiene que aguantar, ¿verdad? Siempre es muy poco. La gente tiene miedo. Yo lo he constatado, a pelearse. Bueno, porque yo o escribo una columna en La Voz de Galicia, o el día que haga una exposición me van a hacer una crítica negativa, o el día que escriba mi libro me van a odiar de alguna manera, o bueno, en fin, no me quiero echar de enemigo, pues. Y los partidos igual, pero no. Es decir, hay muchas cosas que hacer. Venezuela y Galicia particularmente
son países hermanos. Y creo que por lo menos en la voluntad de poder que demostró Chávez, la revolución bolivariana, que surge de la nada, de lo poquito, de una generación que había sido derrotada, una generación donde habían matado a miles de personas, donde habían desaparecido a gente. Para que ustedes lo sepan, la experiencia del Cono Sur, del Plan Cóndor, tuvo sus antecedentes en Venezuela. En Venezuela votaron gente de helicóptero, desaparecieron, hay más de 3.000 desaparecidos. Fue una generación muy golpeada. Los líderes estudiantiles los buscaban en su casa y los mataban, desaparecían, ¿verdad? Es decir, muy golpeada. Y bueno, y en esas condiciones, el pueblo estaba bajito. El pueblo que votaba le daba el voto a los partidos del estatus, ¿no? Y sin embargo, llegó Chávez y logró sumar al pueblo con discurso de verdad, con vocación de poder, con un discurso y una misión de que el pueblo llegase al poder. No él, no un grupo político, el pueblo llegase al poder. Yo creo que allí hay buenos ejemplos. Yo creo que Galicia tiene una buena potencialidad para hacer, yo no digo una revolución, pero sí cambiar lo que debe ser cambiado una revolución, bueno, lo que se puede hacer, que es mucho más de lo que se hace, ¿no? Para no, sin hablar de política en detalle, pero bueno, esas cosas, ¿no? Y sí, le agradezco a Seito siempre como un buen lector, haciendo énfasis en algunas cosas que le gustan, ¿no? Y bueno, yo, la verdad, no me puedo desdecir en la escritura del amor a la palabra. Es decir, si tú no amas la palabra, no escribas. Es decir, si tú no amas la textura, del color, el pincel, el lienzo, no hagas pintura. Bueno, ahora hay muchas formas de hacer arte, de crear. Si tú no hablas la piedra, la luz, cómo se refleja en los materiales, en los muros, no hagas arquitectura. Es decir, si tú no amas a la gente, al pueblo, si tienes un desprecio por la gente, no te metas en la política, ¿no? Entonces, bueno, yo sí me considero, bueno, que mi vocación es la palabra escrita, ¿no? Mi vocación profunda, ¿no? Bueno, no tengo tiempo. Es una cosa que la deseché. No, la vida no me lo permitió hacer. A lo mejor yo hubiera hecho una obra escrita, no la pude hacer. No la pude hacer porque otras cosas me atraparon. En el juego de la vida cotidiana me atrapó para otras cosas y yo no me lamento por ello, ¿no? No me lamento, pues. Al final, todos vamos para el hueco y ya no pasa nada, ¿no? Pero uno está conforme consigo mismo, ¿no? Y eso creo que es, en definitiva, lo que vale, ¿no? Bueno, eso. Bueno, Farruco di que a súa vocación é a palabra escrita, tamén se dedicou á política, é arquitecto e o cuadro que vedes por detrás é unha obra súa, o sea que tamén algo tamén de pintura tamén sabe. Creo que quería a palabra Rubén. Rubén? Sí, nada, moi boa tarde a todos e a todas. Bueno, eu gostei moito dos dous textos, gustoume especialmente o primeiro, xa falamos outro día del, pero da faceta máis personal de Chávez, a mí é unha cousa que me chama así moito a atención e que sí que me gustaría coñecer a opinión de Farruco, non? Porque moitas veces pois se enfatiza, non? A faceta de Chávez como líder carismático, como militar, como gobernante, como, bueno, con moitas facetas, non? Pero para min hai unha que é moi importante e despois de ir a Venezuela, para min o é máis, non? E é a faceta de Chávez como comunicador, non? Como comunicador e como formador, non? A min, antes de ir a Venezuela, unha persoa comentábame un día
que fora moi importante no apoio popular e sobre todo no apoio popular das mulleres o tema da aló presidente na primeira etapa, no sentido de que Chávez tiña a capacidade de sintetizar, de simplificar e de trasladar os valores e os objetivos da revolución dun xeito pois, moi cercano para as clases populares e que esa pedagogía constante e esa capacidade comunicativa pois o que foi creando tamén un gran exército popular de convicción, ¿no? Entonces, eso unido pois, ao tema da unidade cívico-militar, que tamén me sorprendeu moi positivamente, pois sí que me fixo volver ca idea que comentaba antes Farruco, de eu non sei se a revolución bolivariana é indestructible ou non, pero desde logo eu creo que goza de moi boa saúde e creo que unha base importante desa saúde foi a formación durante todo este tempo, non? Quero dicir, eu vi unha poboación venezolana tremendamente politizada, cunha cultura política moi superior a que hai desde logo no Estado español e eu creo que eso se debe tamén, entre outras cousas, a que hai uns dirixentes que tiveron unha gran capacidade de comunicación, non? Sí. Ahí seguramente Martín puede decir cosas muy interesantes, porque él es comunicador en términos profesionales, como periodista, pero además acompañó a Chávez muchos años, ¿no? Pero bueno, fíjate, yo voy a partir de mi experiencia personal. Yo soy profesor universitario y el profesor está todo el tiempo, y sobre todo un profesor, como era el caso mío, de diseño, no es una clase teórica que te la aprendes y la sacas, sino que vas conversando con la gente, ¿no? Para transmitir tus ideas y que se compartan. Entonces, uno está acostumbrado a un público que no tiene los conocimientos o la visión que tú tienes, pero que tú consideras que es más o menos de tu nivel. Cuando me tocó ser ministro, o antes en algunos cargos también, en la alcaldía de Caracas o así, es decir, ya en la función pública revolucionaria, de repente me tocaba entrar a una escuela y tener que dirigirme a los niñitos. ¿Tú sabes qué es difícil? Hablarle a unos niños. Es muy difícil. Sin ponerte a su altura, o sea, es realmente muy complicado para uno, ¿no? Y si de repente tienes que hablar a unos diplomáticos, como te toca hacer alguna reunión de ministros, son como distintos escenarios, ¿no? Y para uno se hace absolutamente cuesta. Bueno, Chávez era un genio de eso. O sea, un talento comunicador nato, desde que estaba en el ejército. El ejército, pues, al menos el venezolano, es muy afecto a hacer que si eventos, obras de teatro, cosas, fiestas así. Entonces Chávez siempre era el animador, porque él tenía unas dotes de comunicador. Pero después hablaba, yo lo he visto, hablar a los sindicatos españoles, Comisiones Obreras, UGT en Madrid, lo he visto hablar a presidentes, lo he visto hablar a todo tipo de públicos, ¿verdad? Lo he visto hablar de discusión en el seno de un partido, lo he visto hablar a la juventud, y él logró estructurar un discurso, sobre todo a través del aló presidente y otros componentes parecidos al aló presidente, que eran las intervenciones públicas, que era también por lo menos 1, 2, 3 a la semana. Es decir, eso fue durante años, ¿verdad? Son miles y miles y miles de horas de grabación de Chávez. Entonces, un discurso, y ahí está parte de la genialidad, que se conectaba con el científico, se conectaba con Fidel Castro, que no se perdía en la medida de su posible los discursos de Chávez, se conectaba con el intelectual y se conectaba a la vez con el analfabeto, el que no sabía leer y escribir, que después aprendió con la revolución. Es decir, se conectaba con hombres, con mujeres, con indígenas, ¿no? Sin cambiar mucho el discurso. Es decir, era un talento innato, una disposición, pero además que salía
de la capacidad que él tenía de ver a la gente, de verla, de no invisibilizarla. Era por eso que era un genio. Podríamos decir que sus discursos políticos eran de una pedagogía, una nueva pedagogía. Es decir, pedagogía desde la jefatura del Estado, pedagogía desde la presidencia de la República, pedagogía desde el liderazgo de la revolución, pedagogía en cualquier intervención, en una rueda de prensa. Él no se limitaba a contestar la pregunta en detalle como un tema de la información. Aprovechaba cualquier pregunta, aunque fuera de un enemigo, de la BBC o de quién sabe qué, para, no hablaba con el periodista, hablaba con la gente, para transmitir y enseñar. Yo creo que esa es una faceta, ¿verdad? Que está, sí, eso es mucho de lo que, del crecimiento, digamos, de la conciencia de nuestro pueblo, y tiene que ver con esa pedagogía del líder político que además ha sido tomada para sí por muchos otros líderes, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a Diosdado Cabello, que es uno presidente de la Asamblea Constitucional y uno de los líderes más importantes en Venezuela, que acompañó a Chávez el 4 de febrero, ¿no? Y él hace también ese ejercicio pedagógico. Con la verdad, él analiza los acontecimientos cada semana con Mazo Dando, y eso es una cosa extraordinariamente, aparte de divertida, impecable. Sí, esas son... A mí me llama la atención, porque el otro día surgió el tema de lo del liderazgo. Y lo tocamos un poquito, ¿no? Yo creo que los procesos de cambio profundo necesitan liderazgo. Estoy absolutamente convencido. Y cuando no hay líderes, entonces los líderes te sirven como referencia. Yo creo que bueno, a veces, no sé, los ejemplos, pues, las referencias, Castelao, Bóveda, por ejemplo, referencias. Una revolución necesita referencias, pero si las referencias están vivas, si las referencias están allí, ¿verdad? Si las referencias consideramos que tienen que hacer un papel, consideramos que tienen mayor capacidad de entrega, yo no digo sacrificio, porque al final no es sacrificio, ¿no? Estás en lo que te gusta hacer, estás éticamente en lo que te gusta hacer. Yo no creo que fue un sacrificio para el Che ir al Congo y luego a Bolivia, o ir a Cuba en el Granma, ¿no? No creo que fue sacrificio, fue un placer de lo profundo, pero un placer muy arriesgado, evidentemente, una entrega, ¿verdad? El Che, cuando se fue para el Congo, dejó un bebé recién nacido, creo, ¿no? Entonces, bueno, eso no es fácil, ¿no? Pero también porque tiene esa otra capacidad de entrega. Entonces, esas referencias, esos liderazgos, esos ejemplos, yo creo que son claves en la formación individual. Chávez hay un libro de Plejano que se llama ¿cómo se llama? El papel del individuo en la historia. Lean el libro de Ramonet, porque el libro de Ramonet, no sé si lo comentamos la otra vez, es un Chávez contando su historia, y si uno sabe leer entre líneas, un Chávez contándose cómo se construye a sí mismo como un proyecto, y construyéndose a sí mismo está construyendo un colectivo, ¿verdad? Unos propósitos generales de cambios profundos, ¿no? Entonces, cuando uno ve, ¿verdad?, en lo pequeño, grupos que dicen que tienen la verdad y están allí en lo chiquito, a hacer una revolución que nunca llegará con esa manera de hacerlo, es decir, te vas a morir y fuiste ejemplo de qué, si no contribuiste a hacer los cambios profundos. No, pero tenía la razón, te moriste con la razón. Bueno, ¿y de qué sirvió? Por lo menos tiene que ser una referencia importante, porque te entregaste y bueno, no pudiste, ¿no? Quedaste en el camino, ¿no? Porque una revolución es un milagro. Una revolución, todo conspira contra ella, una revolución es un milagro. Pero bueno,
tienen que confluir muchas cosas, pero entre esas, la presencia de los liderazgos. Y hay que cultivarlo, aunque uno no esté de acuerdo con todo lo que dicen y todo, pero uno dice, bueno, bueno, hay que seguirlo, pues. Si se equivoca, nos vamos todos para allá, pero él merece, digamos, nuestro respaldo, pues. ¿Qué más? Sí, el otro libro es un libro un poquito más reflexivo, más un poco de cómo pienso yo que algunas cosas. Tú ves que en el otro libro nos habla de la clase obrera, nadie duda que yo tengo una posición de clase, que estamos con los trabajadores, obreros, ¿no? Sí, lo que pasa es que el mundo es muy cambiante, ¿no? Y ahí hay muchas discusiones, ¿no? Me fui más bien al tema de los valores, la ética de una persona que quiere cambiar el mundo, ¿a qué consiste, no? Entonces, más bien, a mí me preocupa porque se sigue hablando, hay una visión de la revolución, parece mentira que se habla en contra de los liderazgos, pero se ensañan con los líderes. Por ejemplo, los medios españoles, ¿no? Hablan contra los pueblos que siguen a los líderes, pero además se ensañan con los líderes. Es decir, no, se ensañaron con Chávez y se ensañaron con Nicolás Maduro, ¿no? Entonces a Chávez le hacían una caricatura, que no tiene nada que ver con el Chávez con el cual ellos trataban. Porque bueno, cuando se trata del discurso en lo pequeño todos van a reconocer el talento para la política, ¿sabes? La calidad humana, etcétera. Pero mediáticamente hacen una caricatura, ¿no? Entonces, no, a mí me parece que hay personas, bueno, porque bueno, su vida fue truncada de alguna manera, ya con un proceso en marcha, pero fue asesinado, como hemos dicho. Entonces y después asesinado por la mediática internacional. Es muy interesante lo que está ocurriendo ahora con el PP, con Vox, etc. Yo no puedo hablar de política, pero como está el tema venezolano allí también, en esas calles del barrio de Salamanca, es una especie de sitio de los exiliados, ellos se dicen exiliados, escapados políticos, ¿no? De la corrupción, corrupción venezolana. Gente, ahí hay una gran cantidad, centenares, miles de personas, digamos, no solo en el barrio, sino en otras zonas, ¿no? Que llegaron comprando edificios, comprando pisos, comprando, y no baratos, pisos de millones de euros, ¿no? Y chalet y cosas, ¿no? Y empresas, inversiones, etcétera, ¿no? Y ahí están, ¿no? Yo siempre digo, y lo hablaba con Martín y con Felisa, mi esposa, que yo no podía dejar de asombrarme cuando empezó el tema del coronavirus, bueno, que si va a haber, a lo mejor va a haber limitación y tal, y empezó todo el mundo a acumular papel toalé. Yo estoy convencido en lo profundo, que esa ola del papel toalé la iniciaron los miles de venezolanos que están en Madrid fundamentalmente. Empezaron con la locura, ¿verdad? Porque lo hicieron también en Miami. Es decir, eso del papel toalé es una cosa muy, muy del escualidismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, pues. Estas cosas tienen que ver, nos tocan a todos. No se sabe quién empezó primero, pero bueno, la derecha española obviamente empezó primero, pero es que es la misma. Es que la oligarquía venezolana viene de aquella Venezuela, que era después fue una capitanía general, que era una tierra de conquista, que fue generando una oligarquía propia que tenía que ver
con una oligarquía que estaba acá, que tenían lazos entrañables. Cuando Bolívar era un muchacho, visitó Madrid, pues estuvo en la corte, jugó un juego de raqueta con el hijo de Fernando VII, o con no sé quién, o sea, estaban enlazadas. Y parte de las motivaciones de la oligarquía por la independencia era: oye, yo no te quiero entregar parte del negocio, yo quiero ahora que el negocio sea mío. No contaban con los pueblos y no contaban con la capacidad de transformación de las ideas, algunas ideas que estaban heredadas de la Revolución Francesa, que estaban haciendo énfasis, y de personas como el caso de Bolívar, que bueno, fueron ganados para la causa de la humanidad. Muy rápidamente se dio cuenta de qué se trataba eso, de qué se trataba la esclavitud, etcétera, y tomó una posición que algunos podemos calificar de presocialista, ¿no? Ya, o sea, rompió con la oligarquía, pero la traición de la independencia y la traición de aquellas revoluciones la hicieron aquellas oligarquías. No hay nada peor que la oligarquía peruana y la oligarquía colombiana. Yo creo que la peruana es peor. Y la colombiana, que apoyaba a Santander, que era la figura colombiana que odiaba a Bolívar, que mató a Sucre y que trató de asesinar a Bolívar, ¿no? Y que esa oligarquía que es hija de Santander. Pero esa oligarquía es la misma de acá, al final. Son primos hermanos. Es un aparato de poder que tiene siglos. Y uno no entiende entonces cómo hay gente pensante, sectores medios, profesionales, etcétera, que se amarran una bandera al cuello y gritan libertad, libertad, libertad. ¿Qué es eso? Entonces ahí yo digo que es una cosa que va y viene. Si bien los originales están acá, digamos, ahora hay unas referencias muy importantes que están allá, que están en Brasil, que están en Miami, que están obviamente en Venezuela, en el este de Caracas, por ejemplo, que es como el barrio de Sabana. Entonces, bueno, las cosas, no sé, me desvié un pouco de la conversación. Vale, nada, pois que eu estaba un pouquiño pesimista, entón que agradezo o libro porque me axudou un pouco a romper con ese pesimismo. Estaba pesimista porque teño unha gran cantidad de información agora mesmo, porque estamos en confinamento, eu non estou traballando, entonces eso notase bastante, e porque ademais, pois, todo o análise a nivel global, pois a nivel o que significa Europa como estructura, que resultou ineficaz, ou está resultando ineficaz durante largos períodos de tempo, o propio que pasou en América Latina, os cambios que se deron, cousas como o que pasou pues, en Brasil ou o que pasou con Evo e todas estas cuestións, pues me fixeron caer un pouco nesa idea de esto todo mal, non? E a nivel social, a min un pouco que se transmite agora mesmo nos medios, dame bastante medo, sabes? Toda esta idea de os policías de balcón, todas estas cuestións relacionadas coa Guardia Salamanca e todo eso, pois como un pouco me fixeron levarme pois, a unha idea de isto non hai quen o mova. E en certa medida o libro axudoume a romper con ese bucle de todo está mal, porque sí que é certo que cando entramos nós nese bucle, facemos que entre todo o mundo ao noso redor. É dicir, se tú estás dicindo a xente que todo está mal e isto é un desastre, que mira o mundo como está e tal, non sei que, pois tú paras ou incluso se tú sigues, estás paralizando, estás evitando que a xente se mova contigo, por así decirlo. Entonces, eu en ese sentido agradezoche moito o libro porque a través del, ademais de coñecer mellor a Chávez, pois tamén me axudou un pouco a decatarme de que non ten moito sentido esa posición personal que eu estaba tomando, porque ao final o que nos vai axudar, o que pode facer que cambiemos o tipo de mundo no que vivimos é precisamente imaginar ou intentar imaginar que mundo queremos, non? E preguntaches tú ao inicio que cales foran as cousas que máis nos gustaran do libro. Entonces, a min o que máis me gustou, o primeiro sería a forma de escribir, porque sí que é certo que é unha forma pois, moi poética de expresar ideas que fai que collas con certo agarimo as persoas sobre as que estás lendo e, ademais, pois, a utilización das palabras é moi importante porque te evocan a determinadas cuestións, cando falas de tenacidade, autenticidade, non sei, como moi evocador e a verdade é que
pois a min gustoume moito lelo. O capítulo que máis me gustou sería o de O Chávez que nós somos, porque fai referencia a esa idea de como o pobo soña con un mundo millor e acaba gobernándose a si mesmos. Gustoume moito tamén a referencia aos amargados e tal, dixeme, mira, ao final se eres un triste, pois non acabas chegando e bueno, pois está claro que esa non é unha vía para a revolución. E logo gustoume tamén, faz nun momento unha referencia a determinadas cuestións relacionadas como unhas pautas para as persoas que militamos ou políticamente ou que participamos políticamente en política en algún momento. Eu creo que faz unha reflexión interesante, non sei exatamente se sai directamente de ti ou é algo que está recollido en outro lado, pero bueno, que fai idea a non participación nas loitas internas. E en ese sentido eu creo que é bueno, a min polo menos parece moi interesante, porque sí que na miña vida política me vin pois en algún momento en determinadas situacións ou me sentín identificada, esa reflexión sobre que son forzas que disolven o concepto de unidade e ao final pois acaban fragmentando un pouco todo e dificultan ser capaces de chegar a outros puntos. Entón, bueno, a verdad que o libro me axudou a reconciliarme un pouco co mundo e quería comentarche. Bueno, eu moi brevemente quixera destacar unha serie de imaxes e de símbolos que percorren o Ribo, pero un de moita potencia que é o Casa da Auga Mansa, non? Que é unha revista que vai ser citada por Chávez, e a metáfora xustamente da auga que vai vencendo a roca dura co tempo, non? E que enlaza prácticamente con outros moitos principios chavistas da revolución ou da pulsión como obxectivo, por exemplo, o efecto de construir, aínda que ese caso destruya, non? É dicir que, ademais, que é un símbolo que percorre prácticamente todo o libro, non? Todo o contido. E despois outro máis humilde, pero dunha tremenda eficacia, é o do peltre, non? Outro símbolo que conecta moi directamente prácticamente co pobo e co mundo da cultura popular, non? É dicir que creo que o libro está articulado tamén con unha serie de símbolos, outros moitos, a árbore con que ilustra a conferencia, é dicir, que volve a convertirse a auga, a chuvia, é dicir, que hai unha articulación simbólica de gran capacidade comunicativa, non? E que enlaza tamén co mundo da comunicación, simplemente ese apunte, ¿no? No, bueno, las dos intervenciones últimas, las agradezco mucho, de verdad. Porque es bueno que el que hace el esfuerzo de escribir le gusta mucho, la verdad, lo digo con toda sinceridad, cuando encuentra un lector que de alguna manera le llegó, pues le llegó una parte del mensaje, ¿no? Yo quiero aclarar una cosa que es muy importante, que es que cuando yo hablo de Europa, hablo de la Europa del poder. No hablo de la Europa de los pueblos. Es la Europa del poder, de las estructuras, que son los dueños de siempre, que llevan por lo menos 500, 600 años articulando allí estructuras de poder. Por lo menos desde esa época. Y que no la sueltan, ¿no? Primero de Carlos V de Alemania, ¿cómo es? Primero de España y quinto de Alemania, o quinto de allá y primero de acá, y la otra y el otro, y los banqueros. Ustedes saben que Venezuela se la entregaron a los banqueros al principio. Y bueno, esas estructuras de poder. Cuando yo digo que Europa tiene que decidir, me refiero en un sentido pragmático a las estructuras de poder. O sea, suponiendo que Europa no cambie, esas estructuras de poder que están ahora van a tener que pensar si siguen tan rastreramente con los Estados Unidos o empiezan a equilibrarse porque el mundo de allá tiene mucho peso. Me refiero a esas estructuras de poder porque el pueblo europeo, supongo yo, que cuando vengan algunas crisis, ese pueblo está allá
como está el pueblo brasileño, como está el pueblo peruano, como está el pueblo ecuatoriano, como está el propio pueblo de los Estados Unidos. Nadie ha dicho que Estados Unidos no va a cambiar. Tiene una estructura imperial, pero bueno, también tiene una cosa abajo. Y Estados Unidos, ¿saben que tiene, por ejemplo, una tradición de izquierda interesantísima? Desde siempre. Desde siempre. Bueno, y ahí está el macartismo y los grandes novelistas norteamericanos, que después algunos traicionaban porque los presionaban, pero que en su origen estaban muy ligados. Y todavía en el cine. Y todavía incluso en el cine de Hollywood y ahora de Netflix, las series comerciales, hay mucho de posiciones, porque hay una herencia cultural que se metió allí en el cine, en las películas. La mayoría de las series policíacas y tal tienen siempre un tono de izquierda, un tono de policía corrupto, de la gente. O sea, están allí porque eso viene de los grandes escritores que originaron la novela negra y que estaban ligados a algunos militantes del Partido Comunista. O sea, y después están los hispanos, y después están los afroamericanos, y después están los movimientos indígenas, que desgraciadamente son minorías, pero bueno, están allí. Y están los trabajadores, que en este momento le están dando su apoyo a Trump, porque Trump promete que va a volver el trabajo, que los capitales no se van a ir, se van a invertir allí. Pero bueno, no está dicho en ninguna parte que en Estados Unidos no venga una crisis, que en Europa no venga crisis. O sea, yo tengo ese optimismo de los pueblos, ese optimismo, Iris, de que los pueblos al final van a hablar. Sobre todo, además, porque en este mundo multipolar, ahora, fíjate qué pasó con la pandemia, ¿verdad? ¿De dónde va a venir, de dónde vino la ayuda? ¿De qué países vino la ayuda? ¿Quién se cerró la ayuda? Estados Unidos. ¿De qué países vinieron la ayuda? Del mundo que es más afín a lo que uno piensa, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay lugar al pesimismo. Lo que uno sí tiene que hacer es el trabajo que te toca a tu generación. Fíjense, cuando yo digo ser de izquierda, no me refiero al votante de izquierda. Me refiero a la vanguardia. Esas cosas, el manejo de esos valores, es para el militante de los partidos de izquierda, que deberían reflexionar por qué tú militas en un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español. Si tú militas en un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español, deberías reflexionar. O sea, es el papel de la vanguardia, ¿no? Digamos, la militancia, y dentro de la militancia, bueno, liderazgo, etcétera, ¿no? Porque todos sabemos, y es una frase de Alfredo Manegro, que más allá de la izquierda es donde está la solución, porque sobre todo en estructuras que dependen de las votaciones, estructuras ya contemporáneas, partidos, democracia, aunque sean democracias formales y no sean democracias esenciales, tú tienes que contar no solo con la militancia de los partidos, sino con un votante. Lo que Fidel ha llamado la batalla de las ideas, convencer a la mayoría de la población para que te apoyen. Entonces, bueno, eso hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo lo tienen que hacer los partidos si dejan de hablar entre sí, de discutir entre sí, de ver quién tiene la razón, de un juego político permanente todo el tiempo. Este con este con el otro no sé qué, ahora me divido y fundo no sé qué, ahora el otro. Si te dejas de eso y vas al pueblo, a las catacumbas del pueblo, te vas a meterte a la gente a hacer tu trabajo, vete a hacer el trabajo. No con una mística religiosa, un impulso ahí de convencer a cuatro, no, con estructura, con organización, con comunicación, con cultura, con arte, con todas las fuerzas desplegadas, pero ir a hacer el trabajo. Un sindicato universitario en Santiago que nazca con 3 personas,
que al cabo de 2 o 3 años tenga 40, que al cabo de otros 2 años tenga 120, al cabo de otros 2 tiene que tener 3.000 o 5.000 estudiantes afiliados, porque hizo su trabajo, porque porque se entregó. Si no, te quedas siempre en el juego de la política de cúpula, que no tiene mayor interés. Digamos, no tiene interés para las transformaciones profundas. Martín. Bueno, yo lo único que debo decir es que agradezco infinitamente la invitación, sobre todo que esas reflexiones que ha hecho Farruko son muy importantes porque tienen incluso la ventaja adicional sobre mí, que es gallego-venezolano. Entonces, yo estoy más limitado porque yo soy venezolano nada más. Entonces, en las cuestiones políticas yo trato de no involucrarme, ¿no? Pero me parece bien importante, sí, que quede bien claro. Decía Neruda que Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo. En Venezuela despertó el pueblo. Chávez hizo despertar al pueblo. En Venezuela hay una revolución, y una revolución auténtica, y el gran problema es que los Estados Unidos no quieren reconocer que el chavismo existe. Y el chavismo en Venezuela es un sentimiento nacional. El chavismo en Venezuela no es un partido político solamente, que sí lo es, porque el PSOE es el partido político más importante, que tiene como el 33% para salir a cualquier competencia del padrón electoral. Pero es el pueblo el que logró ser inyectado por Chávez con los mejores valores, quienes defienden esa revolución, una revolución cívico-militar policial. Porque esas agresiones, y la última, donde preparados desde Colombia, donde la intención era matar al presidente, matar a los líderes de la revolución, porque la intención de los Estados Unidos es destruirlos, pulverizarla. Esa revolución está allí latente. Esa revolución no será entregada, siempre no será entregada. Tendrán que sencillamente combatir, y nosotros estamos preparados. Quizá los más jóvenes que yo, pero nosotros, hasta el último, quiero poner como ejemplo, hasta el último hálito, estaré en la trinchera donde hay que defender esos valores y donde hay que entregarse por 2 principios fundamentales. La autodeterminación, que nadie nos la puede quitar, porque es un principio internacional consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, y la defensa de nuestra soberanía, que es algo que traemos en las venas libertarias que nos inyectó Simón Bolívar. Yo les agradezco mucho y, bueno, sigan leyendo los libros de Farruko y les prometo que me voy a poner a escribir. Farruko, un compromiso. Gracias por todo. Bueno, moitas gracias a todos, gracias a Martín, especialmente, gracias a Farruko por os libros e por a túa presencia sempre con nós. Os libros de Farruko están disponibles na nosa página web, agrupaciónsosebelo.gal, e ali tedes información sobre Latinoamérica, especialmente sobre Venezuela, porque desgraciadamente xenera máis noticias últimamente por o asedio que está sufrindo a causa da revolución. E bueno, se algún de vos quere poñerse en contacto con nós para colaborar ou enviarnos cualquera cousa, podedelo facer ben a través dos messengers do Facebook, do Twitter ou dos correos electrónicos polos que fostedes convidados cada un de vos. De acordo? Algunha...